Gracias, Wilman, por el pase. Hoy tendremos un programa muy especial porque es un programa hecho por todas las personas que trabajamos en la producción de Hablando de Salud. Me refiero a Wilman Sánchez, a George Jane, que está perdido, tiene tiempo perdido que no aparece en vivo, Yolimar Mesa, mujer auténtica, y mi persona. Hoy vamos a tocar un tema muy especial y se lo vamos a dedicar a la tercera edad. ¿Por qué la tercera edad? Primero, porque la tercera edad está aumentando en número a nivel mundial. Cada día son más las personas que tienen 80 años o más que están activas en el mundo de hoy. Segundo, se ha descubierto que las personas que han nacido después del año 2020 vienen con su genoma. Genoma es su carga cromosómica, donde vienen todos los factores de la herencia. Ese genoma viene preparado para vivir 100 años. Eso quiere decir que aquellas personas que nacieron en el año 2020 para acá, con mucha facilidad van a llegar a los 100 años. Y lo más probable es que se mueran de ancianos. Y muchas veces la causa de muerte va a ser un accidente, una guerra, un atraco, porque también las enfermedades crónicas van a ir desapareciendo poco a poco con los avances de la ciencia. Nos quedarían las enfermedades infecciosas, que son las que nos pueden dar sorpresa, como nos dio la sorpresa la última pandemia vivida por el ser humano en este globo planetario, como fue el problema de la COVID-19, que todavía está en curso, pero gracias a Dios, con una tendencia a disminuir. Hoy vamos a enfocar el tema de la vejez en 4 puntos. Un punto médico, un punto biológico como es el problema de la vejez en la mujer, un punto psicológico como es cómo nos enfrentamos mentalmente a la vejez, y un punto de vista religioso y espiritual. Entonces vamos a comenzar con algunos datos. ¿Cuándo, desde el punto de vista biológico, somos ancianos, Yolimar? Bueno, ese es un tema muy importante, porque hasta no hace mucho decíamos que anciano era toda persona mayor o igual a 65 años. Pero recientemente la Sociedad Europea de Cardiología resulta que dice que ahora, como bien tú dices, estamos siendo más longevos, entonces toman como el punto de quiebre 70 años o más. Pero a mí me gusta la definición de anciano que tú tienes, que es toda aquella persona que tiene más de 10 años que tú. Porque como yo estoy atrás de ti, entonces agarra está cola, bien lejos. agarra cola. Y ahí agarra cola Wilman y ahí agarra cola George. O sea que por votación aprobada. Repite la definición, Yolimar. Anciano es toda persona que tenga más de 10 años que tú. Bueno, ahí está. Yo no voy a decir mi edad por los momentos. Wilman, para ti, desde el punto de vista psicológico, ¿a qué edad se puede decir que una persona es anciana? Yo creo que la edad realmente es un factor psicológico, o sea, está en la mente, en la disposición de la gente de ser joven. Hay gente muy joven que ya es vieja por las conductas, por los hábitos, pero hay gente que está dentro, yo creo que eso tercera ya va a quedar obsoleto, ¿no? Que está en ese rango, pero que tiene una mentalidad de emprendimiento y de mayor juventud que muchos jóvenes realmente. Yo conozco muchas personas que tienen 65, 70 años y todavía están aún
emprendiendo proyectos, dirigiendo instituciones. Estaba leyendo hace poco un artículo sobre la Christine Lagarde, que es el Fondo Monetario Internacional, y el ministro de Japón de Economía, que decía, la mujer decía, Christine, que ese es un problema económico. O sea, la prolongación de la vida, que es una ganancia que hemos logrado, es un problema económico. Porque, por ejemplo, Europa, España y Portugal son los que tienen más viejos. Y creo que en el 2030 va a haber una gran cantidad de ancianos. Y nosotros en Venezuela, a pesar de un país joven, ya tenemos las secuelas y tú ves mucha gente en las colas y tú dices, escúchale, la población ya está llegando a una edad en la cual está necesitando el apoyo. Yo creo que el factor psicológico tiene que ver mucho con la disposición que tú quieras, que tú tengas a emprender, que tú tengas a asumir, y la psicológica tiene que ir acompañada de la médica, de cuidarte, de hacer ejercicio, de comer sano, porque nada haces con pensar joven si tu cuerpo está deteriorado. Tú siempre manejas un concepto de sarcopenia, creo que se llama así, ¿no? Y Sí. la sarcopenia es el deterioro lógico y básico del esquelético, de la masa ósea y de la masa muscular. Pero eso depende de tu actitud ante la vida y cómo la afrontes, ¿no? Porque hay tantas cosas nuevas. Pero yo pienso que lo psicológico tiene que ver un poco. Ay, lo interesante de la entrevista, Igor, es que el ministro decía que los ancianos tienen que apurarse a morir, pero en ese momento él tenía 72 años y ahorita tiene 75, 78 y continúa. y continúa de ministro. Bueno, ¿cómo es la cosa, no? Porque no se apura. Entonces, es muy interesante el tema, pero yo creo que sí, es un problema económico y un problema de salud pública y de gobierno también para apoyar al emprendimiento dentro de los ancianos. Hay ahorita un programa en la Universidad de Salamanca que es como introducción al envejecimiento para innovadores. Es decir, hay programas ya que te preparan con videos, con cosas para ver cómo vas a afrontar la vejez en tu vida. Pues. Y vamos a ver qué nos dice Jorge. Dime, Yolimar, disculpa que te interrumpí. No, que cuando somos ancianos depende de lo que dice la parte biológica. El término que nosotros empleamos es fragilidad. Y un anciano frágil es aquel que tiene dificultad para ser independiente, para mantenerse, mientras que aquellos que no son frágiles son aquellos que se cuidaron, que tienen buena genética, que nunca fumaron, que nunca abusaron con drogas lícitas y no lícitas, que mantuvieron el ejercicio como parte de su vida, manteniendo un peso ideal, la glicemia en control, todas esas cosas que lo ayudan a ser como la mamá de Igor, que tiene 94 años y tú la ves que tiene Facebook, Instagram, Twitter, bueno, YouTube, o sea, maneja todo, se la pasa aprendiendo con YouTube, el bordado, estudia la Biblia todos los días. Entonces, todo depende, porque si tú tienes un proyecto de vida a los 90 años, oye, todavía te falta. Todavía te falta. Así es. ¿Qué dice George? Ya, bienvenido, George. Todos los sábados te escuchamos con tu tic tecnológico. Claro que muy sí. Muy bueno. Y muy bueno todo, ¿no? Mira, esta semana les traje algo también de longevidad. Les traje una anémona que vive eternamente. Oye, interesante. Tú, los científicos de Oviedo. Jorge, vamos a aprovechar tu doble rol. Primero, tú eres una persona tecnológica. Tú eres un ingeniero especializado en electrónica. Has trabajado mucho creando y emprendiendo nuevos equipos de telecomunicación y equipos de detección de riesgo y estas cosas. Danos tu visión de la vejez, primero como tecnólogo y segundo como religioso, porque Jorge es un gran estudioso de las Sagradas Escrituras, llámese la Torá, llámese el Talmud, porque Jorge tiene su credo dentro de la comunidad judía internacional. Y creo que Jorge está a punto de agarrar un alto grado dentro de esa comunidad. Por lo tanto, hoy en día lo consideramos como una autoridad
desde el punto de vista espiritual. Entonces, danos tu visión, Jorge. Bueno, desde el punto de vista tecnológico, cada día los avances tecnológicos van aumentando, sobre todo la parte científica y lo que es el estudio del genoma humano y el ADN. Los avances médicos se han extendido a la ancianidad, han extendido la ancianidad mucho más de lo que era considerado razonablemente hace un siglo. La gente vive más tiempo, es bastante común ver octogenarios por todos lados. Los nonagenarios ya no nos sorprenden. Y los centenarios, si bien nos preocupamos por ello y los celebramos, ya no son considerados excepciones, sino precursores del futuro de nuestra humanidad. Ya no son noticias. No, ya no son noticias. De hecho, o sea, reciente viaje a España, pues tuve la oportunidad de sentirme el más joven en el contexto, metro. en el contexto. Sí, en todos lados, en el metro, en la calle, en los autobuses, o sea, fui, bueno, realmente yo era un muchachito, pues, y prácticamente las personas me trataban como si fuera un muchacho. Y yo realmente ahorita tengo 52 años, pues entonces es sorprendente. Y recientemente los científicos han confirmado que el antiguo proverbio judío contiene más verdad de la que podíamos haber imaginado. Y en muchas publicaciones, como en la revista Nature, lo han publicado y han destacado sobre el envejecimiento y concluyeron que existen barreras naturales a la expectativa de vida humana, pero que cada día va aumentando. Se van venciendo las barreras. Es correcto, es para nosotros a veces, por ejemplo, en el judaísmo, cuando nosotros cumplimos años, entonces decimos a alguien que cumple hasta los 120 años, es como la promesa, y realmente es la promesa. Si nos ponemos, vamos un momentico al texto bíblico, nos vamos en hebreo es Bereshit 6.3, pero en español sería Génesis 6.3. Y dice textualmente, y dijo Dios, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Está destinando que los días del hombre serán 120 años. 120 años. Por eso que está en la Biblia, está en Génesis, ¿no? Es correcto. ¿Cuánto vivió Abraham, Jorge? ¿Cuánto vivió Abraham? Abraham vivió hasta los 175 años. Arsafax vivió hasta los 431. Isaac alcanzó los 180 años. Sara tuvo Isaac, ¿qué edad? A los 90. A los 90 y algo. A los 90 y algo. Más o menos esa edad tuvo Sara. Tengo esperanza. Hay esperanza. ¿Y qué edad tenía Abraham cuando fue padre de Isaac? Bueno, Abraham cuando fue padre de Isaac también era un hombre ya noventón. Exactamente. O sea que hasta en la escritura aparece que la edad del ser humano es 120. Sí, o sea que esta predicción que yo le dije al comienzo, que es una predicción científica, que ya se analizó el genoma de lo que están naciendo ahorita, no he escudriñado la causa de ese cambio, ¿no? Porque es un cambio genómico. No es un cambio que se hizo, vamos a decir, porque tomaste esta medicina, X, Y o Z, sino que es un cambio en el genoma. O sea que ya la gente viene con un genoma de longevo. Ahora bien, esto viene siendo como una confirmación desde el punto de vista científico de lo que aparece en las Sagradas Escrituras, ¿no? Sí, realmente, por ejemplo, Abraham tenía 100 años exactos, creo, cuando tuvo, estoy seguro, pues, cuando tuvo Isaac. Y podemos ver en años antes, o sea, en el comienzo de la civilización, en la parte del Génesis que está registrado, que muchos personajes tienen mucho más de 120 años. Posterior al diluvio, se estableció esa edad más o menos, aunque Abraham y algunos otros padres hebreos pues llegaron a alcanzar años superiores a los 120 años, que les dio sabiduría y les dio mucha salud y con el mismo esfuerzo y la misma vitalidad. Okay. Bueno, pues, Igor, yo pienso que es importante acotar la importancia de la tecnología y la evolución
con lo que es los antibióticos, las vacunas y el punto de quiebre que nos ha permitido evolucionar y llegar a esta edad, porque no es lo mismo el siglo XVI, el siglo XVII, el XVIII, el XIX, el XX y el XXI. Entonces, con el advenimiento de los antibióticos, las vacunas, lamentablemente estamos viendo nuevamente enfermedades que eran erradicadas, pero producto de la pandemia, de la crisis mundial, se está viendo nuevamente enfermedades que ya estaban erradicadas gracias a la vacunación masiva. Entonces es importante cómo el conocimiento nos empodera y cuando sabemos lo que hay que hacer, además de una buena genética, cómo debemos prevenir, tratando de no fumar, tratando de alimentarnos bien, siendo más vegetarianos, con muchos granos, con muchas frutas según la estación. Entonces vemos cómo hemos logrado ya llegar a los 120 años que tenemos predestinados según lo que queremos en Dios, pues. Entonces, eso es importante, muy importante. Bueno, para el judaísmo, la mayoría se conoce la antigua tradición respecto a nuestras expectativas de vida que pudiesen, que son limitados, 120 años, es la cantidad de años que vivió Moshe o Moisés. Y como desde entonces no hubo otro como él, no sería adecuado que alguien pudiera vivir más que Moisés. Exactamente. Y desde el punto de vista de la lámpara mágica, Wilman, ¿qué puede dar la lámpara mágica a darle más años de vida y darle más vida a los años? Cuando pasaste lo de Tales de Mileto, que a propósito vivió sus 80 años también, él, que tuvo su longevidad. Tales de Mileto tuvo como 1000 años antes de Cristo, ¿no? Sí, en los 56 antes, no, como 100 años antes de Cristo. Sí, él vivió en los 624 antes de Cristo y 548 antes de Cristo. Ah, bueno, sí, tuvo más de 500 años antes de Cristo, entonces. Sí, y fíjate todas las enseñanzas que son tan importantes. Y una de las cosas que me llamó la atención es que decía que al conocerte a ti mismo. O sea, todas las respuestas y todas las situaciones están dentro de ti. Lo que pasa es que en la ancianidad la gente se torna más dependiente de los hijos, de la esposa, de la familia, cuando debería ser, o por lo menos mantenerse una independencia. Yo creo que la lámpara es eso, o sea, es conocerte a ti mismo, es saber cuáles son tus potencialidades, hacia dónde vas, qué es lo que quieres, tener un plan de vida. Eso te va a ayudar a tener una mejor salud, una mejor disposición, un emprendimiento, ganar dinero. No quiere decir que porque te es anciano no puedes hacer proyectos económicos y ganar dinero, o invertir, o crear, o hacer. Los inventores de los gringos, los Ford y toda esa gente, también tuvieron sus años y al final fueron muy productivos por todos esos inventos. Tanto se dice que los premios Nobel, el promedio son 65 años, ¿no? Ajá, entonces un premio Nobel a los 65 años está en plenitud. Si está recibiendo un premio Nobel, está en plenitud de conocimiento y puede producir mucho más y ayudar a los demás a producir. Sí. Entonces yo creo que el conocimiento de tu lámpara, de los proyectos que llevas internamente, es vital para que tú puedas tener una vejez exitosa. No necesariamente tú tienes que vivir enfermo. Sí, y si Dios dice, bueno, voy a vivir 90 años, que viva los 90 años en la plenitud de las condiciones. Yo conocí a un amigo, Rosa Cruz. Él se murió a los 104 años. Y él investigaba en plantas y comía de todo, Igor. Ese no se enfermó nunca. Pero esa disposición a esa conexión con la salud, con el vigor, con el optimismo, porque realmente, claro, Venezuela es un caso particular que ser optimista también es una panacea, pero hay que hacerlo, porque tú tienes que buscar la solución. Claro. La energía del creador, y así sea desde el punto de vista religioso o espiritual, está en ti. Como yo siempre digo, en la partícula divina eres tú, y si tú eres la partícula divina, estás conectado con Dios y la representación de Dios. Claro. Por lo tanto, tienes la posibilidad.
cosas. Yo voy a hacer un cierre acá en esta primera parte del programa diciendo lo siguiente. Para mí, la vejez no existe, te lo digo honestamente. Por lo menos la vejez en términos peyorativos. Porque cada edad tiene sus problemas. Cada edad tiene su riesgo de vivir y riesgo de morir. Y tú puedes morir a cualquier edad. El problema está en que nosotros identificamos la muerte con la vejez. Y eso es mentira. La muerte está desde el primer segundo que tú naciste, te está acompañando la muerte. Porque esa es la tabla niveladora de todos los seres humanos. Nosotros nacimos para morir, porque no somos, por lo menos biológicamente, eternos. Espiritualmente, sí, creo que sí, seremos eternos. Nadie ha regresado para echarnos el cuento, pero creo que sí es así. Pero lo más importante que yo veo es que la vejez no existe. La vejez es un término inventado, que fíjate que cada vez se está cambiando el tiempo. Bueno, estamos de regreso con esta segunda parte del programa. Espero que les esté gustando. Gracias, Yolimar, por esa mujer auténtica. Quedó muy buena, te felicito. Habíamos dejado en el segmento anterior que mi teoría es que la vejez no existe. La vejez es una definición social, cultural. Para que ustedes tengan una idea, y me voy a remontar a la fecha en la que vivió Simón Bolívar. Simón Bolívar murió a los 47 años de edad. Libertó 5 países, creó no sé cuántos gobiernos, hizo no sé cuántos decretos, fue un prohombre, tanto así que los británicos lo consideran el personaje del siglo XIX del mundo. Pero ya a los 47 años, ya era un viejo, a los 47 años. Y si ustedes se van un poquito más atrás y van en el siglo XVII, en el siglo XVIII, yo he leído relatos donde dice fulana de tal era una vieja de 45 años, una anciana de 45 años. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Es que la sociedad le va poniendo la ancianidad a la época de la muerte. En el siglo XVIII la gente se moría a los 40 años. En el siglo XIX, alrededor de los 47, 48 años en promedio. En el siglo XX, en la primera década del siglo XX, morían alrededor de los 55. Ya después del año 45, después de la Segunda Guerra Mundial, empezó el boom de los viejos. Y ya la gente no se moría a los 50 y pico, ya la gente empezó a morirse a los 60. A finales del siglo XX, ya la gente se moría a los 78 años, al final del siglo XX. ¿Y cuántos años ya llevamos del 21? Llevamos 22 años. Y ya la gente se está muriendo cerca de los 80 años en promedio. Quiere decir que el concepto de vejez va evolucionando a la medida que va pasando los siglos y en la medida que la muerte se va alejando. Por lo tanto, eso ratifica mi teoría. Mi teoría es que la vejez es un concepto ficticio, social o cultural, que relaciona a la muerte del humano y lo relaciona con una fecha de muerte y eso lo llama vejez. Y por eso hay tanto miedo y por eso hay tantos problemas con los ancianos. Y psicológicamente, Wilman, te toca a ti. ¿Qué te parece esta idea? Que la gente se cree anciano porque cree en ese concepto o en esa corriente de opinión. Pero si nosotros cambiamos el switch y creamos una corriente de opinión en la cual la vejez no existe, sino que depende del concepto que dijo Yolimar, que es la fragilidad. Porque tú puedes tener un anciano de 90 años no frágil, que tiene la misma actividad física que un joven de 50 años frágil. Entonces ahí va cambiando la cosa. ¿Qué opinas tú, Wilma, desde el punto de vista psicológico?
Bueno, hay algo muy, como insisto, hay algo muy interesante que es la programación neurolingüística. Uno se va programando para, bueno, ya tú estás viejo para eso, me decía mi mamá 70, 80 años y mira que tú no puedes estar haciendo eso porque estás viejo y tenía 30, 40 años. Entonces, ¿Qué edad tenías tú? 30, 40. 30, 40 años, entonces, coño, tú como estás muy viejo para eso, ¿y cuándo vas a tener cuándo vas a tener los hijos? Porque ¿Cuándo vas a entonces tener los hijos? mi mamá parió a los 13 y a los 15. Entonces luego me tuvo a mí como a los 30 y pico. Entonces tú esa creencia que tú dices y esa programación para que la gente crea que realmente va a morir porque, bueno, la humanidad o los seres humanos alrededor van a vivir cierto tiempo. Eso hay que cambiarlo, eso hay que transformarlo porque todo dependerá de ti, todo dependerá de cómo asumas esa etapa de tu vida y como tú bien lo decías, cada etapa tiene un bemol, o sea, cada Tiene edad su riesgo, cuenta. tiene su riesgo. Cuando trabajamos con los adolescentes, bueno, ¿cuántos adolescentes no están en riesgo con las drogas, con las cosas? No quieren estudiar. Ahorita hay un estudio muy interesante donde la matemática y la lengua ya han desaparecido prácticamente del bachillerato. O sea, a los muchachos no les gusta leer, no les gusta sacar cuenta. Todo el mundo quiere ganar. En Maracay cada día hay más niños limpiando vidrios de carro. Entonces tú dices, claro, también la economía influye porque tienen que llevar la comida, pero eso implica que van a tener una vejez a lo mejor o un Prematura. rango de vida más prematura. Entonces todo tiene que ver con esa formación y con esa intención que tengas tú de vivir los años que vayas a vivir, esa etapa de oro. Claro, indudablemente tienes que acompañarlo con estrategias económicas porque depender de los hijos, depender de lo que te manden del exterior, mucha gente depende de lo que le manden del exterior. ¿Y tú no Porque crees no que eso fomenta más la vejez? Depender de una remesa. Yo creo que sí, la dependencia es algo que influye, a lo mejor no decide, pero sí afecta mucho a tu comportamiento porque tú estás esperando que alguien o algo te resuelva. La pensión, por ejemplo, ¿cómo vives tú con $18? ¿Cómo vives tú con 20? Tú no puedes esperar, tú tienes que resolver, tú tienes que buscar la manera de ser creativo en la edad que tengas y cuidarte y salir adelante. Entonces yo creo que la dependencia es un factor muy interesante dentro Sí. de ese rango de programación neurolingüística para que salgas adelante en la Pero vejez. la dependencia es social, porque te dicen a los 65 años te jubilas. Sí, Y en los países desarrollados, a los 65 años se jubila y aquí da tu plata. Y tienes que vivir con lo que te den. Claro, hay países desarrollados, por ejemplo, ahorita la jubilación en Europa está alrededor de los 700 euros. Si tú comparas 700 euros con 10 euros, que es la jubilación en Venezuela, hay una diferencia, ¿no? Pero igualito, es una pero programación de que tú a los 65 años de edad hasta aquí llegas. sí, Te voy a decir el ejemplo de mi abuelo. Mi abuelo fue un árabe que llegó, un libanés que llegó a Venezuela en el año 1917, Primera Guerra Mundial. Mi abuelo murió a los 82 años porque lo mató una neumonía. Pero él a los 82 años todavía tenía su tiendecita. Él era un comerciante. Y todavía a los 82 años vendía zapatos. Y me acuerdo, uno le decía, abuelo, pero deje la vendedera. Que no, ¿por qué? Si yo puedo vender mis zapaticos. Y él vendía sus zapaticos. Pero lo que pasa es que después lo descubrimos. Él vendía zapaticos, pero él se los regalaba a las muchachas. Porque ah, le encantaba a los 82 años agarrar una muchacha. ¿Qué eso es opinas? vida. ¿Qué opinas tú entonces del deseo sexual y la vejez? Igor, yo creo que hay una clasificación de edad cronológica, edad biológica, edad psicológica y edad social. Y esa edad biológica, yo pienso que viene intrínseca de acuerdo a tu programación. Pues, o sea, si a ti te gustan disfrutar de una mujer, yo pienso que a pesar de que tu cuerpo no tenga las condiciones, en tu mente siempre va a existir la posibilidad de que eso suceda. Y hay gente que vive para eso, pero tampoco es vivirlo, pero sí disfrutarlo. Por lo menos a lo mejor no lo puedes disfrutar como cuando tenías 17, 20 años, 30 años, pero un momento de acercamiento con una mujer que te dé nota, que te dé
que te dé el amor, que estés enamorado, porque la gente parece que tampoco se puede enamorar porque está viejo, pero es todo No. lo contrario. Tienes que Mire, conocer Wilma, y ¿Ah? tú te juntas con gente joven y te rejuveneces, eso no es Claro, mentira. claro. Porque si te vas a poner a hablar de enfermedades y todo, por eso está la edad psicológica y la edad social. Tú tienes que relacionarte socialmente, Claro. de alguna manera. Entonces tú estás de acuerdo con Simón Díaz. Claro, con Simón Díaz y... Caballo viejo, ¿no? Es que cuando el amor llega así de esa manera, uno no tiene la culpa. Y José, ¿te acuerdas? Y el que se merece la sabana, que se la den. ¿Y por qué no? ¿Qué opina Yolima? Mira, sí, todo es relativo, porque lo que decía Wilma, hay hombres y mujeres jóvenes que se comportan como unos ancianos. Y hay ancianos que son ancianos, pero genéticamente, funcionalmente, son más empoderados y más capaces funcionalmente que muchos jóvenes. O sea, que todo es relativo. Relativo a todos, muchos factores, pues. ¿Qué opinas tú de la vejez en la mujer, Yolima? Bueno, Igor, lamentablemente nosotros tenemos una condición, acuérdate que nosotros vivimos lo que es la menarquia, la edad reproductiva, que nos define la edad reproductiva, luego viene la menopausia y después de la menopausia, que está ubicada cronológicamente aproximadamente entre los 50 años más o menos 5, lamentablemente aumentamos el riesgo de hipertensión, aumentamos el riesgo de enfermedad arterial coronaria, podemos tener mayor riesgo de infarto, cosa que no teníamos antes, que era más frecuente y prevalente en los hombres. Después de la menopausia nos igualamos y superamos al avanzar la edad el riesgo de tener un infarto del miocardio o una angina de pecho. Nos aumenta el peso, la obesidad abdominal, la circunferencia abdominal, nos aumenta los triglicéridos, la masa grasa. Entonces tenemos que, ahorita yo estoy en esa lucha de que bajar de peso y mantenerlo porque cada día cuesta más al avanzar la edad. ¿Y cómo se previene eso? ¿Cómo se previene eso? Mira, esos cambios, porque yo creo que son cambios biológicos que no deberían traer consecuencias malas, porque es biología. ¿Cómo prevenimos para que eso no suceda? Bueno, esto es como todo, o sea, igualito, controlando desde que estamos embarazadas, una alimentación sana, no fumar, o sea, tratar de eliminar los factores que son controlables que nos hacen daño, el alcohol en exceso, el cigarrillo, tabaco o el narguilé o el cigarrillo electrónico, porque ahorita el vapor está muy de moda y creen que eso no hace daño. Y eso es nicotina, igualito, y hace igual o más daño. Entonces, en la medida que tú te cuidas, si tienes buena genética, te alimentas bien, mantienes el peso ideal, haces ejercicio regularmente, previenes condiciones crónicas como son la hipertensión, la diabetes, mantienes los lípidos adecuados, en esa medida, tu expectativa de vida no solamente va a ser mejor, sino que la calidad del tiempo de vida útil va a ser mucho mejor. Jorge, fíjate, Jorge, tú tienes una herencia, vamos a decir, de la línea de los semitas. Y te conozco porque tu abuelo fue mi tío. Y mi tío, que se llamaba como tú, él murió a los 92 años. Tuvo como 30 hijos. ¡Ay, chacho! Ese sí era tremendo. Y era muy querido por toda la gente, por sus hijos, por sus nietos, por todo el mundo. Es un tipo, de verdad que mi tío Jorge, el abuelo de George, era el prototipo del ser humano que a mí me gustaría llegar a ser. Porque era demasiado... Ese sí era el tremendo caballo viejo, ¿yo? Y con 30 muchachos más. ¿Qué opinas tú, Jorge? ¿Tú crees que llegará igual tú que a tu abuelo, Jorge?
Con la ayuda de Dios, sí, porque primero me llamo igual que él y eso, el nombre de un ser humano que viene destinado según el judaísmo tiene que ver mucho con su vivencia y con lo que puede hacer en su vida. Entonces, cuando tú le colocas el nombre a una persona, ya le estás destinando a su vida. Pues, y de hecho, la genética nuestra, la mezcla de la genética inglesa con esa genética semita y con la mezcla de la genética también del lado de mi mamá, que es judío sefardita, bueno, yo creo que han dado en mí. De hecho, yo no tengo ni siquiera canas y no tengo una caries en mis dientes, yo tengo todos mis dientes completos. Por lo menos yo sé que yo voy a vivir muchos años y me quedan muchos años que darle a este mundo y a Dios, tanto de conocimiento como de dedicación. Yo me estoy enfocando más que todo en vivir ahora una vida de calidad, porque antes uno pensaba y vivía trabajando, esforzándose al máximo, reventando la máquina, pues como cuando uno forza el carro y lo acelera a toda velocidad y el motor queda forzado y tiendes por al final fundir el motor. Pues uno tiene que darse un lapso también de una buena vida y de una vida de calidad y viviendo bien, pues, y una buena alimentación, como es el caso de nosotros los judíos con lo que es la dieta kosher, que eso contribuye mucho a evitar enfermedades. Mira, Jorge, dame 5 consejos a las personas que nos están escuchando en este momento para vivir 100 años, como dice la Biblia, como dice la Torá. Bueno, religiosos Dame 5, lo que tú quieras. Jorge James, bueno, George James. uno de los consejos es tener paz, aunque cueste lograrlo. O sea, es el primer consejo y el más importante de todos los que debemos tener. Segundo es la alimentación, porque muchas personas no saben que mezclar la carne con la leche produce toxinas. Esas toxinas pueden producir muchas enfermedades, incluyendo cáncer y otro tipo de enfermedades peligrosas en lo que es la parte intestinal. Pues. Van 2. Van 2. La tercera. La tercera, tener una rutina de ejercicio, leer mucho, instruirte. Y la cuarta y la quinta, pues bueno, la cuarta sería, que es la primera, ¿no? Creer sobre todas las cosas en Dios, eso es lo primero. Si no crees en Dios, es la quinta, no es la cuarta, no es la cuarta, es la primera. Creer en Dios y aferrarte a Dios y bueno, darle un poco también a Dios, a Dios de tu dedicación. Y el otro tema, siempre juzgar para bien a los demás, porque también es importante, si tú juzgas para bien a los demás, vas a tener paz en tu vida. Y si tienes paz, tienes todo el resto. Shalom, shalom, shalom. Shalom, exacto. Por eso es nuestro saludo de shalom. Paz. Wilmer, dame 5 consejos para las personas que nos están escuchando. Bueno, lo que me ha servido a mí para tener la vida que tengo y a plenitud y salud y todo, lo primero es la conexión con el Creador, pero no desde el punto de vista religioso. Puedes tener tu conexión tú personalmente con la fuente, porque se supone que hay una energía y que te conecta. A mí me parece que eso es muy importante para lograr las cosas. Para mí el ejercicio ha sido un 30% de la felicidad en mi vida. Mantenerme sano, activo, eso me ha ayudado a poder hacer tantas cosas como las que hago ahorita. Por ejemplo, andar en moto, tú dices, coño, andar en moto que es un riesgo, ¿no? Pero para mí es maravilloso. Si tuviera vida, tu mamá te diría, muchacho, tú eres muy viejo para eso. Sí, muy viejo para de riesgo, ¿no? Un rollo. Lleva dos, te faltan 3. Ok. El otro es, yo hice una lámpara que se llamaba El Amor y que tocaba Tales de Mileto. Lo voy a poner nuevamente. Porque la verdad es que mencioné... Esa es la de esta semana, ¿no? Sí, no, esa la había hecho porque recuerda que tomé como estímulo un escrito sobre el amor que hay en la Casa de los Andes. Okay, y resulta que fue Tales de Mileto el que hizo ese escrito. No fue San Juan. No fue San Juan en el año 54, Tales de Mileto. Y la conclusión de Tales Mileto era que al final, mira, cuando el mundo se descubre y cuando el mundo llegue a lo que va a llegar, a la etapa,
ya no habrán profecías, ya no hay que preguntarle a Dios, porque tú mismo vas a ser tu Dios y vas a resolver todas tus cosas. Entonces, el amor sería el tercero, ¿no? El amor incondicional. La esperanza de vivir y de poder servir, ahí hay dos. La esperanza es tener esperanza en todo lo que estás haciendo, tener el optimismo, tener las ganas de hacer las cosas y siempre pensar en algo nuevo. Y el quinto sería la perseverancia, que también tiene que ver con la esperanza, pero perseverar en los proyectos, perseverar y alcanzar las metas, porque la longevidad depende de que tú puedas lograr ese equilibrio entre varias partes, porque tienes la parte de la disminución, porque sabes que está disminuyendo tu organismo en algunas partes, pero hay un cambio, pero ese cambio te va a llevar a un desarrollo posterior con ese cambio, es decir, adaptarte a tu vejez o a tu ancianidad. Y no darte por vencido hasta esa sería la quinta. La quinta. Entonces, hasta que te bajen el breaker, tú sigues dándole, echándole plomo a la cosa. Yolimar, tus 5 recomendaciones. Primero, bueno, agradecimiento. Primero a Dios y después a la vida. Y comparto con Jorge y con Wilman y contigo que después de salud, lo segundo es paz. Si tú tienes paz, bueno, tienes la mitad de la vida tranquila y con seguridad, cuidándote y alimentándote bien, haciendo ejercicio. Puedes lograr tus objetivos en las diferentes etapas de la vida. Una cosa que he aprendido de tu mamá es que hay que tener objetivos. Y otra cosa, en tus diferentes etapas de la vida, promover cosas nuevas, aprender lo que te guste. Aprovechar este momento de la etapa de la vida, este cambio, este punto de quiebre, en hacer todas aquellas cosas que por el trabajo de tu juventud no pudiste. Este es el momento. Emprender nuevos proyectos de vida y si te generan dinero para cultivar y mantener tu independencia, mucho mejor. Entonces creo que levantarte, primero agradecer, estar en paz contigo, y después tener una planificación día a día, como dice tu mamá, mi expectativa de vida son 5 días. Y esos 5 días lo planifico. Después que lleguen esos 5 días más, como dice el dicho, un día a la vez. Tener metas cortas, ya a esta edad tenemos que tener metas cortas y disfrutar al máximo la vida, la paz, la familia, dar y recibir amor. Exactamente, exactamente. Todos tenemos una frase que nos gusta, todos. A mí, por ejemplo, me gusta, hablando de vejez, me gusta la frase de Simón Díaz, que, bueno, el que se merece la sabana, que se la dé. Vamos a despedirnos con una frase, George. Bueno, yo pienso que el significado de la vida no es su duración, sino su calidad de vida. Exactamente. Wilman. Envejecimiento exitoso. Desde todos los puntos. Yolimar. Bueno, mi frase desde hace mucho tiempo, salud y paz en abundancia. Y en armonía perfecta. Y en armonía perfecta. Sí. Ah, bueno, mi vinito siempre. Bueno, de mi parte yo le diría que primero que la vejez no existe. Es una etapa más de la vida. No existe. No crean en eso. Y la segunda es crean en un ser supremo. Y vivan en paz. Así me despediría yo en este programa. Quiero agradecerles a todos esta conversación muy linda, muy bonita. Me gustaría, bueno, ya la tenemos grabada. Un día esto la escribimos para publicarla en las redes. Y Georgie nos la tendrá en el canal de YouTube. Nos vemos dentro de 8 días nuevamente en este espacio de Hablando de Salud, el programa que tiene esa información vital que usted y toda su familia necesitan. Y ya viene la respuesta de la trivia de hoy.
Hasta la próxima. Chao, chao. Chao para todos. Bye, bye.